Permítame en esta segunda parte de la intervención mencionar una cosa que nadie ha mencionado en Colombia y yo creo que a la que hay que ponerle el ojo. ¿Cómo es ese asunto de las vías 4G? Es que aquí nos las han presentado como una cosa maravillosa y una panacea y nadie discute sobre eso. Cualquier cosa que diga el gobierno nacional o el señor vicepresidente, el doctor Germán Vargas Lleras, se acepta como si nada. La gran genialidad de la historia de Colombia son las vías 4G. Entonces permítame, yo voy a poner algunas inquietudes. Lo primero, van 12 proyectos adjudicados y ni uno solo tiene cierre financiero. Ya veremos si aparecen los cierres financieros y ya veremos las maromas que hay que hacer para ver si aparecen los cierres financieros. Pero además, ¿cuál es el problema de fondo? Es que este sistema de APPs, de alianzas público-privadas para construir vías, es un sistema tremendamente costoso. Las vías son por definición inversiones muy costosas. Muy costosas. Y si yo le meto APP, lo que quiere decir es que disparo sus costos de manera que puede ser posible que no logre hacerse la operación, que no pueda hacerse la operación. Entonces aquí hay que plantearse unas dudas. O sea, en principio a uno le dicen vías y uno tiende a estar de acuerdo. Porque claro, con la filosofía del filósofo de Palenque es mejor tener vías que no tener vías. Y es mejor tener pues televisor grandotote que pequeñito, ¿cierto? Sí, y es mejor un almuerzo de 100.000 pesos que uno de 2.000. Pero es que la vida es un poco más compleja que esa, entonces uno tiene que entrar a mirar si es verdad que estas son las vías que hay que hacer. Y si hay que hacerlas como APP, y si se pueden hacer. Y entonces toca entrar, repito, a mirar en detalle, porque repito, la filosofía del filósofo de Palenque, por supuesto que hay que discutirla con despacio. Entonces toca entrar ya a mirar, bueno, si es verdad que esas son las vías que hay que hacerlas, y hay que hacerlas con APP, y hay que hacerlas a cualquier costo que sea. Entonces, por ejemplo, nos han dicho que son las vías de la productividad. Yo no conozco un solo estudio que demuestre que realmente la productividad del país va a aumentar en serio en relación con esas vías. Si uno mira en el mapa las vías 4G, verá un poco de alambritos desconectados entre sí. Entonces habría que demostrar. Hay algunas que yo conozco que son, digamos, tránsitos fantasmas. Nadie pasa por ahí. ¿Sí será que va a pasar la gente? Le he pedido al Ministerio de Minas, de Transporte y al INVÍAS que me den los TPDs, los tráficos promedios diarios de todas esas vías y no he podido que me los den. Sí, la última vez me entregaron una cosa como de 800 páginas que se vuelve imposible saber, porque es que los TPDs colombianos, yo de esto es algo conozco. Los TPDs son los que dicen cuántos carros pasan por una vía. Y son los que determinan pues si se hace la vía o no se hace y cómo se hace. Yo les voy a dar este dato. Yo estudié cuidadosamente la doble calzada Pereira-Armenia. Y ahí lo que hubo fue un fraude descomunal. Porque inflaron los TPDs para poder justificar la doble calzada cuando no se necesitaba. Porque el problema de qué vía se necesita depende de cuántos carros pasan. Y esa vía, de acuerdo con los estudios de profesores de vías de la Universidad Nacional de Colombia y de acuerdo con los manuales norteamericanos, estaba todavía sobredimensionada en el 2021. O sea, era la filosofía de Pambelé. El problema es que esas locuras se las cobran a los colombianos, a los ciudadanos, se pagan con impuestos y por supuesto estas cosas hay que mirarles con detalle. A veces sugieren que es que no son vías de la productividad realmente, sino que son vías para promover que se mueva la economía y que ahora en la crisis económica es bueno que el Estado invierta. Y bueno, esa puede ser una teoría que la podemos discutir, pero plantéenla con franqueza. Díganos, ¿no?, que este es un gasto neokeynesiano. Y entonces, si es gasto neokeynesiano, yo hago una pregunta. ¿Y por qué invertir en ese tipo de cosas que sabemos tienen fuertes inversiones en tecnología y en maquinaria y generan poco empleo? Doctor García, esas son cosas que hay que mirar. Porque resulta que si lo que se trata es de estimular la economía con gasto público, entonces aparece un debate. ¿En qué invertimos?
¿En qué invertimos? Sigo esperando los TPDs. Le pido al gobierno nacional que me los dé para que podamos hacer sobre esto un debate ilustrado. Ustedes dirán, bueno, pero esas son ocurrencias del senador Robledo. Pues bueno, les voy a decir que la ANIF, que no es del Polo, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, está sembrando dudas graves en términos de esto. Ojalá algún medio de comunicación se atreviera a comentarlo. La ANIF hizo sobre esto de las vías 4G 2 estudios que se publicaron el año pasado, uno en mayo y uno en noviembre, observando este asunto de las vías 4G. Lo primero que dice ANIF, y esto es de una gravedad monstruosa, es casi increíble que este país se gobierne así de mal, dice la ANIF que solo se está invirtiendo en los estudios, el 0.2% del valor de los proyectos. Y que los estándares internacionales dicen que para que los estudios queden bien, debe invertirse entre el 2 y el 3% del costo de los proyectos. Esto es una acusación de una gravedad inmensa, y es la ANIF la que la hace, que no está en contra de estas inversiones. O sea, aquí fácilmente estamos volviendo a meter en este país en este desastre de malos estudios, de improvisaciones, de tener que renegociar los contratos, de que la cosa no sale, de que pleitos y de cosas de estas. Yo aquí le hago una exigencia al doctor Germán Vargas Lleras, que me diga si esta afirmación de la ANIF es cierta o no es cierta. Porque aquí, si el doctor Vargas Lleras se va a ganar la presidencia de la República, dirigiendo toda esta inversión de 50 billones de pesos en vías, por lo menos nos tiene que probar que las cosas las está haciendo bien hechas. Esto es una acusación de inmensa gravedad, de inmensa gravedad. Pero dice además la ANIF esto también, voy a leerlo para que no sea interpretación. Muchos de los proyectos de las vías 4G no terminan de cerrar a tasas de interés que resulten razonables para todas las partes, y se ve una gran improvisación del gobierno para subsanar carencias de suficientes garantías fiscales frente a elevados riesgos. Explico esto. Estas son vías de concesión con privados. Entonces se supone que el privado es el que tiene que poner la plata, o por lo menos la parte principal de la plata, unas sumas enormes. Y esto por supuesto tiene que ver con créditos bancarios y con cuántos carros pasan y cuánto valen los peajes y cuánta plata dan. Y la gracia de todas estas vías es una cosa que se llama el cierre financiero. O sea, el negocio da o no da, porque esto es un negocio. Esto no es una obra pública, esto es un negocio. Y lo que está diciendo ANIF es que muchos de los proyectos no terminan de cerrar, o sea, cerrar es el cierre financiero a tasas de interés que resulten razonables para todas las partes. O sea, tasas de interés razonables para el Estado colombiano, para los inversionistas y para los banqueros. Y se ve una gran improvisación del gobierno para subsanar carencias de suficientes garantías fiscales frente a elevados riesgos. Está diciendo ANIF, es que si el gobierno no respalda esos proyectos mal diseñados o de imposible realización en condiciones de economía de mercado normales, si el gobierno no respalda, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Aquí también le pregunto al doctor Germán Vargas Lleras, ¿qué opina de esta opinión, de este concepto de la ANIF? ¿Qué opina el doctor Germán Vargas Lleras de este asunto del que estamos hablando? Y miren lo que agrega ANIF. ¿Qué tal haber puesto al Banco Agrario a liderar créditos sindicados viales? Aquí que somos los de la Comisión de Asuntos Agrarios, ¿cómo así que la plata del Banco Agrario se va para promover vías 4G? Entonces, claro, el mismo cuento absurdo de siempre, no, es que las vías siempre son buenas las vías, pues sí, son muy buenas, pero no se pueden hacer con la plata del agro. Son problemas diferentes, como no se pueden hacer casas con la plata del agro, o no se deben, por lo menos, porque la plata del agro debe ser para la producción agropecuaria. Y agrega, refiriéndose a estos créditos viales del Banco Agrario, sin las apropiadas garantías para dicho banco, poniendo nuevamente en riesgo su viabilidad financiera en un sector que claramente le es extraño, senadores. ¿Qué es lo que está diciendo la ANIF? Que el banco puede terminar quebrado en esta operación.
en un sector que le es extraño. Claro, los del Banco Agrario no tienen por qué saber de esto. Estos son temas bien complejos, de ingeniería financiera tremendamente enredados. Y el Banco Agrario no tiene por qué estar preparado para eso. Y agrega, o la nueva idea de usar sus excesos de liquidez para aumentar las garantías creditistas vía del Fondo de Desarrollo Nacional, el FDN. Le pregunto también al doctor Germán Vargas Lleras, ¿qué nos dice de eso? ¿Qué le dice a la Comisión Quinta, que es de Asuntos Agrarios? Que si él nos asegura que el Banco Agrario no va a terminar pringado en esto y que la plata de los agricultores, o que debería ser de los agricultores, no termina perdida en operaciones irresponsables. Sigue la NIF, pónganle cuidado a esto otro que dice la NIF. Repito, no lo dice el Polo, no lo dice el senador Robledo, lo dice la NIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. El gobierno se equivoca al afirmar que con una que llegara es suficiente, o sea, una empresa interesada, que con una que llegara es suficiente. Por favor, ¿cómo se atreven a decir que con una empresa que llegue es suficiente en una licitación de estas? ¿Será que también son licitaciones sastre? Esas que se hacen a la medida para que se la gane un determinado personaje, una determinada empresa. Ese tipo de escogencia, dice ANIF, bien puede resultar bastante subóptima, o sea, pésima. Subóptimo es una palabra amable, pues, para decir que una cosa no funciona, para los intereses de la nación, como bien lo deben saber los equipos técnicos de la ANI y del Fondo de Desarrollo Nacional. O sea, les está diciendo a los técnicos que ustedes no saben de esto. No, ustedes sí saben. ¿Y por qué proceden de esa manera? Y agrega, Colombia no solo carece de un verdadero plan maestro vial, esto es inaudito. O sea, estamos invirtiendo 50 billones de pesos y Colombia carece de un verdadero plan maestro vial, donde se prioricen los corredores centrales, sino que su conectividad multimodal con las vías secundarias y terciarias es inexistente. ¿Esto qué es en pleno siglo XXI? En pleno siglo XXI no hay plan maestro vial y no se priorizan los corredores centrales, sino que su conectividad multimodal, los distintos modos de transporte con las vías secundarias y terciarias es inexistente, senador García. ¿Esto qué es? ¿50 billones de pesos? Y agrega, en buena medida, esta falta de conectividad proviene de la atomización de los recursos, y ojo con esto, y del juego político que hacen los gobiernos centrales a los gobernantes locales para, comillas, ganar supuesta gobernabilidad. O sea, lo que está diciendo ANIF es que buena parte de estos proyectos son proyectos politiqueros, de mermelada, con lo cual el gobierno nacional cuadra gobiernos locales. 50 billones de pesos. Y agrega, lo recomendable técnicamente sería aplicar desde el presupuesto nacional y de entidades como Invías directrices sólidas para comprometerse a proveer las vías directamente y no a través de contratos mermelada. La frase contratos mermelada no es mía, es de ANIF, a través de contratos mermelada que terminan en malos diseños y en pésimas administraciones, cuando no en abierta corrupción. Doctor Germán Vargas Lleras, espero una explicación de esto que le estoy diciendo. Espero una explicación de esto que le estamos planteando aquí en este momento. Pero además ANIF no solo dice esto, sino que lo sustenta en hechos. Entonces miren ustedes, hay un problema de fondo en buena parte de estos proyectos, y es que no les dan los flujos. O sea, no pasan el número de carros suficiente. Privatizar vías cuando hay hartos carros, eso es mamey. Porque usted coge y pone un peaje y el peaje es como una registradora y usted cobra y cobra y cobra y hace lo que sea. Lo que pasa es que muchas de estas vías no pasan los carros suficientes, que incluso uno se pregunta, ¿sí se necesita la vía? Porque, por ejemplo, una doble calzada, si no pasan los carros suficientes es porque no se necesita la vía. Es que esto es una cosa elemental. Esto es como el bobo que coge en su casa y pone un tubo de agua de 1 pulgada o 2 pulgadas para que le entre a la casa. No sabe, no entiende nada. Es que entra de media pulgada los tubos de agua a las casas, es porque con media pulgada es de sobra. O sea, las vías son flujos y los flujos son determinados por lo que pase por el flujo.
Hay manuales gringos excelentes, yo los conozco, donde a usted le dicen con toda precisión usted qué tiene que hacer, dónde pone un pare, dónde pone un semáforo, dónde pone doble calzada, cuánto tiene de ancho la vía, si hace puente elevado o no lo hace, etcétera. Bueno, y miren lo que dice sobre los proyectos de la segunda y la tercera ola, dice ANIF. Sobre el tema del tráfico, porque el tráfico es la clave del negocio, dice: el 64% de los proyectos, o sea, más de la mitad, 16, de la segunda y la tercera ola, no tienen tráfico actual que asegure un tráfico suficiente que le interese a los privados. No pasan carros, hoy no pasan carros. Y entonces dice ANIF, entonces esos proyectos pueden realizarse como obra pública u otra modalidad. O sea, como eso es un hueso, pues que lo pague el Estado. Y el Estado verá cómo lo hace. Pero entonces aquí la pregunta que yo me hago es, bueno, y si la va a pagar el Estado, es decir, nosotros, ¿por qué lo hacen? ¿O dónde está la explicación por lo menos? Segunda opinión de ANIF. 13 proyectos, el 52%, no tiene tráfico potencial que interese a los privados. O sea, los primeros es tráfico actual, no lo tiene suficiente. Estos de los que estoy hablando, el 52%, no tiene tráfico potencial hacia el futuro. O sea, no es sostenible el proyecto porque no va a haber tráfico suficiente más adelante. Y hay otros 13 proyectos, o todos pueden estar revueltos, el 52%, que dicen que no tienen tráfico actual ni potencial. Estos son temas que el país debería estar discutiendo y que el gobierno debería estar explicando. O es que el truco es que no se sepa para que puedan hacer lo que se les antoje y después, cuando llegue la hora de pagar los platos rotos, entonces busquen a alguien para que pague los platos rotos. Y esto se le agrega otro problema. Es que estos son proyectos montados con el sistemático maltrato a la ingeniería nacional. Son proyectos calculados para que con ellos se queden descomunales monopolios y transnacionales. O sea, el ingeniero común y corriente, las pequeñas y medianas firmas, para afuera. Si mucho podrán entrar de subalternas. Y este no es un debate menor, señora viceministra, porque si son los recursos públicos, ya voy a terminar, si son los recursos públicos, yo me pregunto, ¿y por qué solo para 3 o 4 gatos gordos y lustrosos? Bueno, ya nos pasó con las viviendas famosas, las 100.000 gratis. Ese debate lo vamos a hacer aquí. Voy a demostrar cómo un porcentaje desproporcionado de esas viviendas las están construyendo grandes magnates y los pequeñas y medianas firmas de ingeniería no tienen derecho ni tienen cabida. Y este es un debate que estoy proponiendo. ¿Qué tipo de capitalismo vamos a tener en Colombia? Si hay un acuerdo de que esta es una economía de mercado, entonces yo introduzco un debate. ¿Qué tipo de economía de mercado? ¿Solo de monopolios y transnacionales? O sea, los hipermercados tienen derecho a arruinar a todos los pequeños y medianos comerciantes de Colombia. Todo el negocio de la infraestructura es para 3 o 4, principalmente extranjeros. Todas las viviendas que se construyen, la misma cosa. Todos los pequeños y medianos dueños de buses tienen que entregarle su propiedad a 3 o 4 firmas para que se le queden con toda. Bueno, esa es la política del Estado hoy, pero yo diría que se debería discutir, a ver si eso es conveniente o no es conveniente. ¿Sí? ¿Cómo es que entra al país todo? Yo sobre eso les cuento esto. En Europa ustedes no pueden poner un hipermercado donde se les dé la gana. El Estado no lo permite. El Estado dice, no, aquí hay zonas que son para pequeños y medianos comercios y no me ponen hipermercados aquí. Y el señor del hipermercado se va para las afueras de la ciudad. Son temas que se deberían discutir en Colombia. Y bueno, este lío que tenemos, ya he señalado los problemas estructurales que está teniendo el plan de las 4G, o sea, no dan los cierres financieros, no aparece la plata, y Sajem va a tener que regalar prácticamente su patrimonio para poder medio hacer los cierres financieros, pero todo esto se agrava con una circunstancia que es nueva, es el hundimiento o la crisis grave de la economía nacional que empezó a final del año pasado. Entonces yo le pregunto al doctor Germán Vargas Lleras y al presidente Santos, ¿no van a sentarse a reanalizar esto? O sea, aquí vamos a seguir como caballo desbocado, como si nada pasara, aquí no pasó nada. O sea, aquí se van a hacer vías que no son necesarias como vías de verdad de la productividad, sino como negocio para unos cuantos inversionistas o unos cuantos constructores, también con la crisis fiscal que está teniendo el país, por lo menos debería discutirse. Termino entonces diciendo esto.
Son muchas las razones para oponernos entonces a la privatización de Isagen. Yo me uno a todas las voces que dicen que Isagen no debe privatizarse. Eso es matar de la gallina los huevos de oro, eso es una decisión absurda, y más para sostener proyectos que como ya he mencionado, resisten poco análisis. Y hago la advertencia, no le dediqué todo el tiempo que quisiera a mirar esto con más detenimiento, simplemente he publicitado lo que dice la NIF. ¿Qué tal que escarbáramos a mayor profundidad? A ver qué sería lo que nos sale. Pero yo sí le pediría al gobierno por lo menos un grado de seriedad, al presidente de la República y al vicepresidente. Bueno, siéntense a pensar e infórmenle al país cómo se van a mirar estas cosas. Son 50 billones de pesos. Yo no digo que no puedan hacerse las vías, no es eso lo que estoy planteando, lo que estoy diciendo es, bueno, ¿cómo son las cosas? O sea, gobernar bajo la doctrina Pambelé me parece bastante discutible, porque el diablo está en los detalles. Ahora me preocupa, yo veo al gobierno tan decidido y con desplantes como el de hoy de no venir a esta comisión y no venir hace 8 días, veo que van a, como se dice coloquialmente, a braviar esta cosa. Se van a despachar con esa privatización. Y entonces llamo a los colombianos a que reclamemos y a que nos opongamos, a que nos movilicemos en contra. Digamos que no debe ser así. El doctor Santos ganó las elecciones, pero no tiene derecho a hacer lo que se le antoja. O sea que hay debates que hay que realizar con toda seriedad. Muchas gracias, señor presidente.